Hola, primer año, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la parte de lógica, pero quería poner los resultados de lo que había quedado como tarea de las proposiciones, ¿no? Que había que simbolizar. Alguno habíamos comentado. Un peatón me chocó y se cayó bajo mi automóvil, que es P y Q. Si Pedro es técnico, entonces acá hay una implicación y acá hay un O, así que va a quedar P entonces, Q o R. No es cierto que 3 sea par, o sea, 3 es un número par, va a ser P y hay que negarlo, no P. Si los zapatos están en liquidación, me compraré dos pares. Esta coma ocupa el lugar de un entonces. Si los zapatos están en liquidación, entonces me compraré dos pares. Así que es una implicación. Si Juan presenta una queja, entonces, ya acá tengo una implicación, Pedro investigará y José será descalificado. O sea, tengo una implicación y después una conjunción, un i. María va al cine solo, sería como sí, solo sí, la mamá le da permiso, ¿no? Es una doble implicación. Fumar es nocivo para la salud y el chocolate engorda. Son dos proposiciones unidas por un i, así que es una conjunción simple. Si el marido se queda en casa, este coma vuelve a ser ocupar el lugar de un entonces. Entonces, su mujer va de compras o su hijo juega a la play. Es P entonces y una disyunción, una cosa o la otra, ¿no? Que se pueden dar las dos juntas. Si el perro no se siente bien, entonces no mueve la cola. Es una implicación, pero los dos están por la negativa. Así que ponemos no P, P sería el perro se siente bien, entonces ponemos no P, y el perro mueve la cola sería Q. Pero como no mueve, ponemos en la negación adelante, habíamos dicho. Y por último, Andrea, o bien estudia biología o bien estudia química. ¿No? O bien era o una cosa o la otra. Así que era la disyunción, pero excluyente, con el palito abajo, con el símbolo ¿no? Era una cosa o la otra. Y que era más sencillo porque ya tengo quién es P, quién es Q y quién es R, quedarían así. Está lloviendo y el sol está brillando, P y Q, pone un I. Si está lloviendo, entonces hay nubes en el cielo. P, que está lloviendo, y nubes en el cielo es R, unida por un entonces, que es una implicación. Si no está lloviendo, entonces el sol no está brillando y hay nubes. Entonces, acá tengo por la negativa. No está lloviendo sería no P. Entonces, el sol no está brillando sería no Q. Y hay nubes en el cielo sería R. Si el sol está brillando, sí, solo sí, una doble implicación. No está lloviendo, ¿no? Entonces negamos P. Si no hay nubes en el cielo, o sea, si no R, si no hay nubes en el cielo, entonces, una implicación, el sol está brillando, que es P. Perdón, es Q. El sol está brillando es Q. No R, entonces Q. Y por último, o está lloviendo o el sol está brillando. Este O de adelante no se simboliza, pues es un error común que pongan un O acá adelante. El O, una cosa, o la otra, era lo bien, o sea, el excluyente. Pero muchas veces un error común es poner acá adelante el signo de la disyunción, que no es correcto. Bueno, eso más o menos como había que simbolizar. Ahora vamos a avanzar un poquito más y lo último que vamos a ver de lógica, porque no puedo profundizar mucho así virtual, porque se complica. A ver, acá está. Me faltaban las tablas. El valor de verdad de cada uno, pues P o Q o R pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Pero cuando están con un conectivo lógico, ¿cómo la oración completa es verdadera o es falsa? Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. Yo tengo una negación. Si P es verdadero, la negación de algo verdadero es algo falso. Por ejemplo, P es 2 es un número par, eso es verdadero. Si yo lo niego, 2 no es un número par, es falso. Y lo contrario, si tengo una falsedad, por ejemplo, 3 es un número par, eso es falso. Si yo lo niego, no es cierto que 3 es un número par, pasa a ser verdadero. Entonces, cuando yo niego una verdad, se hace falsedad. Cuando niego una falsedad, se hace verdad. Eso es como más simple. Conjunción. Esto era un i. Por ejemplo, estas son dos verdades, dos proposiciones. 2 es par y hoy es viernes.
2 es par, es verdad. Y hoy es viernes también. Entonces la oración completa es verdadera. O sea, lo del medio es como es la oración, es lo que voy poniendo. 2, si la primera es verdadera y la segunda falsa. 2 es par y hoy es viernes, pero resulta que hoy es jueves. Si fuese jueves, ¿no? La oración completa no es verdadera, porque una sola parte fue verdadera. Y yo tengo un y. Esto y esto estoy diciendo. Entonces, la proposición completa sería entonces falsa. Si fuese al revés, si el primero es falso y el segundo es verdadero, por ejemplo, yo pongo 3 es un número par acá. Si yo pongo 3 es un número par y hoy es viernes. Esto es falso, porque esto sí es verdad, pero esta parte no. Entonces resulta falso. Y si yo digo 3 es par, ya es falso. Esto sería falso, P. Y Q sería hoy es viernes. Y resulta que hoy es miércoles. Ni una ni otra es verdad. Esta proposición compuesta sería toda falsa. Entonces, para tener en cuenta, la única forma que una conjunción sea verdadera es si ambas proposiciones son verdaderas. En el resto de los casos son falsas. Eso después les recomiendo que ustedes se lo anoten como un apunte de esto, ¿no? Como una regla práctica. Solamente el I va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. El resto de los casos es falso. Disyunción, el O. Hoy voy a comer pizza, voy a tomar gaseosa, ¿no? Es una cosa o la otra, pero puedo hacer las dos. Si yo como pizza y tomo gaseosa, la oración fue verdadera. Si yo como pizza y no tomé gaseosa, es falso. También es verdadera, porque yo una cosa o la otra, cumplí las dos, se dio, pero si yo cumplo una, también la oración es verdadera. Y al revés, digo, hoy voy a comer pizza o tomar gaseosas. Y tomé gaseosas, pero no comí la pizza. La oración también es verdadera con un no. ¿Cuándo va a ser? Perdón, hay que cambiarlo. Copio del otro. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, como dije acá, esto resulta verdadero, porque cumplí una de las dos. La primera, comí pizza pero no tomé gaseosa. Entonces esto es verdadero. En el segundo, en el tercero, que el primero sea falso. No comí pizza, pero tomé gaseosa. Como yo dije que iba a comer pizza, tomar gaseosa, esto también resulta verdadero. Y en el último, F es falso y este es falso. O sea que yo digo, hoy voy a comer pizza o tomar gaseosas. Y no comí pizza ni tomé gaseosas, la oración resulta falsa porque no hice ninguna de las dos que dije que podía hacer. Entonces, al contrario del otro, que siempre era falso, menos en un caso, una disyunción siempre es verdadera, al menos que las dos sean falsas. O sea, dicho al revés, solamente la disyunción va a ser falso si ambas proposiciones son falsas. Eso es como regla práctica quedaría, ¿no? Entonces siempre es verdadero, solamente va a ser falso cuando ambas proposiciones son falsas. Bien. Y la implicación, vamos a ver hasta acá nomás hoy esto porque así no les complico tanto. Tengo, si hoy llueve, entonces voy al cine. Y resulta que la primera es verdadera, llovió y fui al cine. Cumplí con lo que había prometido. O sea, esto vamos a tomarlo como una promesa. Si yo les prometo que si llueve voy al cine, llovió y fui al cine. Entonces, es verdadero, perdón. ¿Sí? Porque cumplí. Vamos a la segunda. La primera es verdadera y la segunda falsa. O sea, yo les prometo que si hoy llueve, entonces voy al cine. Llovió y no fui al cine. Quiere decir que mentí, o sea, no cumplí con mi palabra. Así que esto va a ser falso. ¿Sí? Porque se cumple la primera, pues se llama condicional, es una condición. Si pasa esto, yo voy a hacer esto. Pasó esto y no hice esto. Entonces es falsa la oración. Ahora vienen las que son más polémicas. Si hoy llueve, entonces voy al cine. Y la primera es falsa y la segunda es verdadera. O sea, si hoy llueve, les prometo que voy al cine. Pero resulta que no llovió. Y fui al cine igual. O sea, no mentí. Por eso digo, esta es más polémica, siempre en clase suelen pelear un poco. Entonces, si hoy llueve, entonces voy al cine. Y no llovió, pero fui al cine igual. La oración es verdadera, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque yo hice como una promesa. Yo les prometo que si llueve voy al cine. ¿Sí?
Pero no llovió, entonces quedé libre de mi promesa. Yo puedo ir o no ir al cine después, hago lo que quiero. ¿Sí? Porque lo que yo me había comprometido era que si llovía iba al cine. No llovió, entonces yo puedo hacer lo que quiero, puedo ir o no ir, porque la promesa ya quedó como liberada, ya no tengo que cumplir la primer parte. Entonces la oración esa es verdadera. Y más aún, esta es la que suena más absurda, porque son las dos falsas. Si yo voy al cine, no llovió y no fui al cine. Es por lo mismo que dije antes. Como no llovió, yo ya estoy liberado del compromiso de lo que había dicho, la condición que había puesto. Entonces podía ir al cine o no. No fui al cine, pero no contradije nada, porque al no llover no se cumple esto. Entonces también es verdadero. Como en el otro de los casos, siempre hay una que se distingue. La única forma que una implicación sea falsa es cuando tiene antecedente, el de adelante se llama antecedente y el otro consecuente. Antecedente verdadero y consecuente falso. O sea que se dio la primera condición pero no la segunda. Esa es la única forma que sea falso. El resto siempre es verdadero. Y lo que van a tener que hacer ahora como ejercitación es estas que están acá. Decirme si todo es verdadero o todo es falso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hago acá, voy tipeando delante de ustedes. La consigna dice si A, B y C son proposiciones enunciados verdaderos. Y proposiciones P, Q y R son falsos. ¿Sí? O sea, A, B y C están letras separadas para que se distinga bien. A, B y C son verdaderas las primeras. Y las últimas, estas son falsas. Hay que saber el valor de verdad de todo esto. Entonces, ¿cómo van a proceder? A ver, acá tengo una negación. Esto es una negación, la dejo por ahora porque no la puedo resolver hasta el final. P, ¿qué valor de verdad tiene? Me dicen, enunciados son falsos. P es falso. Está en negrita y no quiero que esté en negrita esto. Ahí. Espera un poquito. Ahí está. Entonces, esto es no, lo dejo como está. P me dicen que es falso, ¿no? Porque acá me dice que P, Q y R son enunciados falsos. Entonces, P es falso. Ahí. Es falso. Y, me corro esto. Voy a tener que ir poniendo los conectivos. Y A. A como resulta, verdadera. A resulta verdadera. Eso es lo que tengo en el primer paréntesis. En el segundo tengo, acá tengo una disyunción, ¿eh? Lo último es un no, una disyunción. No, lo vuelvo a poner como está. B. B que resulta, B era uno de los verdaderos. O R. ¿Cómo es R? R miramos y también es falso. Esto es lo más importante, poner bien esto. Una vez que traduje cada uno por los datos del enunciado, analizo según las tablitas que recién vimos. Un paréntesis lo tengo que resolver antes de negarlo, entonces la negación la voy a mantener. Voy a negar al final. Bueno, no salió ahí. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí no. Bueno, puse todo menos el... Ahí. La negación la mantengo. Falso y verdadero. Cuando era un i, una conjunción. Vuelvo acá para que se vea. El i, la conjunción solamente es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces, acá no son los, tengo un falso y un verdadero. Cumplí una y no la otra. Entonces este paréntesis resulta falso. ¿Sí? O disyunción, esta era la función que mandaba. Acá tengo lo mismo. Vamos a resolver primero lo que tenemos acá. Tengo la negación de un verdadero. Si yo niego un verdadero, se transforma en un falso. ¿Sí? O falso. Esto lo sigo dejando como está. Y ahora sí, ya vamos terminando esto. Si yo niego un falso, la negación de falso, supongo que todos me han dicho verdadero. O, esto va hasta el final, la disyunción, porque es la operación que mandaba al principio. Falso o falso. Miramos la disyunción. Falso o falso. La única forma que sea falso era que los dos sean falsos. Así que acá se dio. Esto que está acá es falso entonces. Y por último, si yo tengo
El O dije que la única forma es que los dos sean falsos. Si en el O, la disyunción, yo tengo un verdadero y un falso, el resultado, o sea, si tengo una cosa o la otra, y cumplí una, esto resulta verdadero. Bueno, esto es lo que van a tener que analizar ustedes. A ver que voy a corregir esto. Ahí está, ahí queda parejo. O sea, van paso por paso avanzando, no se apuren, porque primero tienen que acá resolver el paréntesis, repetimos entonces. Esto era entonces falso, verdadero. Esto B era verdadero, pero había una negación. Y R era falso. Entonces, al negar el verdadero quedó falso. El falso lo dejamos. Y este paréntesis, como era una conjunción, los dos tenían que ser verdadero para que sea verdadero. Y yo acá tenía un falso. Así que este paréntesis es falso. Pero yo al negar una falsedad lo transformo en verdad. O falsedad y me transformo en verdad. ¿Sí? De esta forma van a ir analizando estos que están acá. Y lo que les voy a pedir ahora sí para que me manden, por primera vez que manden una actividad, como les dije que iba a pedir que busquen, que investiguen y de paso van descubriendo cosas. Una actividad para presentar. Esto es lo que ustedes tienen que presentar. Me lo van a juntar en la clase. 2 actividades, primera y segunda, ¿sí? Que estén referidas más para el primer ciclo, ¿sí? No hace falta tan complicada, que sea bien simple para que se vea bien lo que quiero mostrar. Yo después voy a hacer alguna aclaración. La primera que sea una actividad que se utilice, o sea, un ejercicio de lógica para los alumnos. Esta puede ser que no sea para tan chico, un poquito más grande, no importa. Que sea una actividad que figure de lógica. Busquen y seleccionen, no pongan la primera que encuentran. Busquen todas las que puedan y entre ellas así se ve la diferencia entre unas u otras y ya, esta me gustó y ponen esa. Una foto, un archivo, un adjunto lo pueden poner en un Word y después mandan el Word, ¿no? Con la foto pegada. Y que en la consigna se pueda ver, aunque de forma indirecta, ahí está mayúscula, no en forma directa, no en forma indirecta se ve la negación, la conjunción y la disyunción, ¿sí? Como en una consigna, ¿sí? Porque en sí el ejercicio no hay un ejercicio que figure esto, pero en algún lado que se pueda ver que en el ejercicio hay negación, tienen que trabajar con una conjunción o con una disyunción, ¿eh? O sea que es lo que recién vimos, pero de qué manera se podría observar en una consigna para un chico de primer ciclo, sobre todo se ve más. El de lógica no, esto es para todos los niveles, pero ese tipo de enunciados los van a encontrar más fácil para el primer ciclo. Así que bueno, esto es lo que queda como actividad para presentar. Recuérdense que el taller se aprobaba con la participación y la presentación de trabajos, ¿no? Así que bueno, como siempre, voy a dejar un foro habilitado para las consultas. A eso quería aclarar, porque muchos me mandaron actividades por mensajería interna y yo ahí no las corrijo ni las devuelvo porque ahí es para consultas nada más o por el foro. Porque donde está la actividad, ahí tienen que presentarla, porque si no, no me da espacio para corregir a mí y no figura como corregida, como presentada en el sistema. O sea, el sistema es así. Si ustedes la presentan por un foro, por mensajería interna, yo la puedo ver, pero no tengo forma de relacionarla como que se presentó. El sistema no le puedo avisar que la presentaron. Así que, si la presentan por un foro, es lo mismo que no la hubiesen presentado. Les aviso para que después no me digan por qué no me habilita la próxima clase y es porque no figura presentada la actividad. Bueno, hasta acá llegamos, les deseo buena semana y ya la próxima vamos a cambiar de tema, así que hasta acá lógica no puedo profundizar mucho porque necesito estar en contacto con ustedes. Así que bueno, buena semana.